eso sumémosle que salen los inventarios de petróleo esperando que solamente salgan 1.2 millones y sale 4.1. La lectura pues clara de ella es en Estados Unidos muy probablemente eh, o el consumo está disminuyendo o están comprando demasiado petróleo, pues porque no tendría por qué semana a semana incrementarse sustancialmente los inventarios de petróleo en ese país. Bajo ese escenario, ¿qué hubiéramos esperado? ¿Qué hubiera esperado yo? Eh, que el euro dólar hubiera arrancado de para abajo, que el dólar con este escenario hubiera presentado debilidad de parte, teniendo en cuenta que el precio del petróleo un fortalecimiento del dólar, teniendo en cuenta que el precio del crudo muy probablemente debía bajar su cotización. Pero realizó ese movimiento, con Fernando estábamos en ese momento hablando ayer por la mañana, eh, y la vela del petróleo, si quieren empecemos de una vez, el petróleo hizo este movimiento, cuando salió el fundamental se empezó a mover con muchísima fuerza para abajo, pero mucha fuerza. Y eso nos hacía pensar que el euro dólar iba a empezar a bajar y que el dólar franco podría empezar a subir. Pero al finalizar la vela a las 11 de la mañana le hace este movimiento y luego pues el precio quiere volverse a ubicar, que es lo que vemos nosotros aquí por encima de esta resistencia 1 de semana, la cual a esta hora no ha podido vulnerar y ya podríamos pensar que es algo parecido a una especie de triple techo. Entonces, da un movimiento muy fuerte al alza. De hecho, hasta cuando sube el petróleo es hasta cuando sube el euro. Si nosotros revisamos las gráficas, es hasta esta vela y aquí el precio empieza parcialmente a corregir. Entonces, los fundamentales de ayer como que no se portaron, entre comillas, como debían portarse, pensando claramente en que eran benéficos para un fortalecimiento del dólar y el dólar se debilitó. Ahora, desde el punto de vista técnico, yo creo que sí era justo que el precio hiciera el 1.37. Yo no veo, o sea, las condiciones del mercado no han cambiado para nada. No quiere decir que de ayer para hoy o de antier para hoy ahora Europa esté muy bien y Estados Unidos esté muy mal. Es únicamente un movimiento técnico, es un movimiento de toma de utilidad como consecuencia de los grandes rallies que hemos observado durante las semanas pasadas. Mientras no vulneren ciertas zonas claves que tenemos nosotros claramente definidas, como este nivel del 71.54 en el petróleo, con cierre de vela, pues creo que la expectativa no debe ser de un incremento sustancial en el precio del crudo, sino por el contrario, pensaría yo en que debería entrar a corregir un poquito. Si revisamos la gráfica de 4 horas, vemos cómo el precio, estamos hablando del petróleo, sigue respetando bien esa resistencia 1 y a esta hora, previo a que hizo un intento por vulnerar el pivot de 10 esta mañana a las 3 de la mañana, de una corrección bien interesante el precio del petróleo, pero lo rechazó y nuevamente intenta como venir arriba. Y si revisamos la gráfica de hora, que es la que ya veíamos nosotros, vemos como igual esta zona le ha costado mucho. Me parece interesante tener presente esta línea de tendencia, porque en la eventualidad de ser vulnerada, creo que podría haber un movimiento importante a la baja. Revisando la cotización del oro, una situación muy semejante. El precio venía manejando una tendencia alcista hasta las 12, hasta las 12 de la tarde, si mal no recuerdo, y empezó a corregir. Entonces, tanto desde el punto de vista técnico, como nos mostraba Marcelo ahora en sus gráficas, como yo les mostraba ahorita, como desde el punto de vista fundamental por la corrección de estos commodities, pues nos daba para pensar que la probabilidad de que el euro dólar o que el dólar se fortaleciera fuera significativa. Como veíamos nosotros aquí, lo salté, no lo mencioné. Apenas abrió la sesión europea hoy a las 3 de la mañana, el precio del petróleo hace una corrección muy fuerte, prácticamente en línea con lo que viene ocurriendo en el euro dólar. El euro dólar corrigió hasta las 3 de la mañana, a partir de ahí empezó a rebotar un poco. Y fíjense que en el oro es muy parecido el movimiento. Acordémonos que el oro sí está abierto a diferencia del petróleo, que pues bajo este esquema de broker únicamente funciona de 3 de la mañana a 4 de la tarde. Acá el oro vemos como a las 3 de la mañana también marca su low y empieza nuevamente a corregir al alza. Y un escenario muy parecido también, el que vemos nosotros sobre los futuros del Dow Jones, los cuales a esta hora vemos cómo empiezan a repuntar un poco, mientras no vulneren este pivot central de día, pues yo seguiré pensando en que la posibilidad de corrección es importante. Veamos cómo ayer el precio sobre la gráfica de día intentó nuevamente salirse de nuestro canal macro, pero no ha podido. Y con estas dos últimas velas que vemos, pues aparentemente podríamos llegar a pensar que la probabilidad de corrección es mayor, o la probabilidad de que el precio venga a la baja es mayor de que continúe al alza. Sobre la gráfica de 4 horas, nuevamente repito, nos encontramos levemente por debajo de este pivot central de día,
así como lo podemos corroborar acá, como para darle fortaleza al euro. Ah, bueno, también termino, qué pena que hoy ando como medio enredado. Fíjense cómo ayer el precio hasta la 1 de la tarde subió y cuando esto empezó a corregir y llegó a este high, yo le decía a Marcelo, o sea, por mí está todo dado para que el euro dólar baje. Y efectivamente, pues si nosotros entramos, nuevamente repito, a corroborar la información acá con la información técnica de la gráfica, pues la probabilidad era alta y afortunadamente hasta ahora se ha dado. Eh, Hemos cerrado la mitad de la posición al 1.3650. Estaremos atentos a qué ocurre hoy. Ahora en el transcurso de la sesión hablaremos de otras opciones. Con Marcelo monitoreamos la libra y creemos que la libra en cierto nivel también puede haber una probabilidad bastante alta de que el precio venga a la baja. Hoy pues vamos a estar atentos o muy atentos a la rueda de prensa de Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, a las 8:30 de la mañana, porque muy seguramente este fundamental va a ser el que va a entrar a mover el mercado. Si bien es cierto, el de empleo también es importante en Estados Unidos, las solicitudes para las personas que no tienen un trabajo y que solicitan un subsidio por desempleo, teniendo en cuenta los niveles actuales puede ser importante, pero suele pasar estos datos todos los meses, una vez al mes suelen salir a la misma hora y el mercado normalmente suele olvidarse de este porque definitivamente la intervención de Trichet es la que juega un papel trascendental. Pues viéndolo así por encima, creo yo que son muchas más las cosas malas que las cosas buenas que pueda entrar a decir. Ha habido una presión, bueno, presión entre comillas, fuerte sobre Grecia. Han tenido que implantar una serie de impuestos, han tenido que disminuir eh, gastos considerablemente como para tener el aval de parte, pues primero de la Unión Europea y segundo de los que van a colocar el dinero, ¿no? De la banca alemana, de la banca francesa, que son los que se van a dar la pela por salvar el país. eh, no creo que entre a hablar pues de la coyuntura que se suele presentar en los otros países como España, como Irlanda, como Portugal, pero podría como dar una luz de cuál es la situación. Indiscutiblemente, las expectativas de Europa no son buenas. Es posible que hoy se entren a revisar o él entre a mencionar cambios en las proyecciones que manejan ellos de crecimiento económico, de inflación. Y bajo el escenario actual, pues yo no veo muy probable que esas proyecciones se hayan mejorado a la baja, al alza. Si se han modificado, se habrán modificado a la baja. Y ese tipo de noticias, pues indiscutiblemente puede generar es un debilitamiento de parte del euro. De todas maneras, hay que estar muy atentos. Recuerden que cuando se realizan este tipo de intervenciones, el mercado divinamente puede hacer el euro nuevamente 1.3730 sin ningún problema para después volver a bajar. Entonces, por eso es preferible tomar utilidad. Ya si el precio se empieza a bajar, pues hombre, entramos más abajo, dejamos de ganar un poquito, pero entramos más tranquilos. Entonces, esa podría ser como la recomendación que yo haría para las personas que todavía no cierran la posición, así sean 30, 40 pips, pero preferible ganar eso y no dejarlo sobre la mesa, porque cuando dejamos la plata sobre la mesa, o se puede incrementar mucho más, o cuando volteemos a mirar no tenemos absolutamente nada. Eh, y sobre las 10 de la mañana tenemos el dato referente al pending home sales, que puede llegar a salir malo para Estados Unidos. ¿Por qué? Teniendo en cuenta los datos de la semana pasada del New Home Sales y el Existing Home Sales, los cuales han marcado niveles muy bajos. De hecho, les mencionaba yo tal vez ayer, el New Home Sales ha marcado mínimos de casi 10 meses. Entonces nos muestra nuevamente cómo el sector de la construcción en Estados Unidos todavía está demasiado frágil. Y lo normal sería que este dato no saliera tan bueno, eso sería lo normal. Ahora, también nos ponemos a pensar, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Y si el dato sale bueno, ¿qué puede llegar a ocurrir? O si sale malo, ¿qué puede llegar a ocurrir? De pronto esos datos de vivienda están un poquito alejados de los índices bursátiles, por lo cual no esperaríamos movimientos como los de ayer. Ayer, indiscutiblemente, el dato del ISM non manufacturing es como la salud del sector de servicios, digamos, hablo del sector servicios porque es el sector que no es real, que no es manufacturero, y pues una mejoría como la vimos acá, indiscutiblemente le iba a pegar directamente a las acciones. Como nos dimos cuenta, se fueron hacia arriba y bajo ese escenario el dólar en lugar de debilitarse, perdón, el dólar en lugar de fortalecerse se debilitó.